Doctor Yessin, a ver, 15 denuncias hay contra distintos funcionarios del gobierno. Así es, ayer fue un día, como decíamos, un día atípico. La Cámara Federal funciona, segundo piso de Comodoro Pi. Normalmente, pre-pandemia, uno podía formular denuncias de 7:30 de la mañana a 1:30 de la tarde. La virtualidad hace que ingresen denuncias. Ayer ingresaron denuncias hasta las 7 de la tarde, ingresaron 64 denuncias. Se sumaron más de 15, son cerca de 18 o 20 denuncias. 18, mira. Exacto, porque la primera denuncia que se sorteó es la de Yamil Santoro. Ajá. La primera fue la que dio el marco jurisdiccional para que actúe la jueza Capuchetti y el fiscal Tayano. ¿Por qué el fiscal Tayano? Porque cuando sortean el juzgado, y en este caso el Federal 5, hay un listado anual donde un fiscal o un juez está de turno con un fiscal. Este año, durante todo el año, están de turno María Eugenia Capuchetti con Eduardo Tayano. Eso dio la intervención de Eduardo Tayano. Ahora, si me permitís, y podemos mostrar una placa, me permitís ir al gol. Con todo gusto. Quiero explicar, porque el presidente Alberto Fernández hoy habló, como decíamos recién, en conferencia de prensa en México, y dijo esto. Dijo, terminemos con la payasada, no hay un delito por adelantarse en la fila. Bueno, eso ya lo sabemos, ¿no? Ok, ahora bien, después... Pero hay otros delitos que están tipificados que tienen que ver con esto. Pero, ¿no? Es decir, hay un título claro que es la responsabilidad penal de los funcionarios públicos. Claro. Los funcionarios públicos tienen una responsabilidad penal en su actuar. Por supuesto que la responsabilidad puede ser administrativa, puede ser civil, puede ser política y puede ser penal. Son cuatro responsabilidades que tiene cualquier funcionario público. Por supuesto que no todo hecho de un funcionario público constituye un delito. ¿Qué dice el presidente? ¿Cuál es la versión del presidente? Y cuando puedas, Pablo, vemos las placas. Él entiende de que el hecho de que se hayan adelantado una fila, él dice, en el Código Penal no dice que adelantarse una fila es delito. No, claro. No, claro que no. El Código Penal tampoco dice que portar un calibre 38 o matar a una persona de 2 disparos es un delito, sino que el Código Penal lo que hace es tipificar, es describir una conducta delictiva. Tampoco habla de cuarentena el Código Penal. Totalmente. Se aplicó el 205 durante muchos años, el Código Penal no habla de cuarentena. Es decir, son términos que generan ubicarlo, para que usted entienda claramente, en un tipo penal, en un artículo penal. Este es uno de los artículos. Este es el artículo 260. Este es malversación de caudales. Este es uno de los delitos. ¿Por qué la malversación de caudales? Porque es el que administrare una aplicación diferente que aquella que estuvieran destinados. Es decir, la vacuna. Correcto. Este es un delito discutido. ¿Por qué? Es un delito... En la mirada del presidente, o sea, el presidente marcó una línea de la defensa técnica de lo que va a ser los funcionarios del gobierno que en definitiva terminen siendo citados o no a algún tipo de declaración, imaginamos indagatoria. Dentro del delito de abuso de autoridad, por ejemplo, son delitos que tienen que tener intención de cometerlo. Una cosa es un delito y otra cosa es una infracción. No hace falta que abuse de autoridad de manera notoria. Solamente la arbitrariedad de un funcionario público en practicar un acto constituye un delito. Lo que hizo Ginés y compañía y Bonelli y su sobrino al llamar por teléfono y decir vengan acá al ministerio que le aplicamos la vacuna. Exacto, son hechos arbitrarios disponiendo. Si tenés otra placa, la que habla de todos los delitos, Pablo. ¿Por qué? Porque los delitos de los cuales se habla son incumplimiento del deber de funcionario público, abuso de autoridad. Fíjate, acá seguimos con malversación de caudales. ¿Por qué? Incumplimiento del deber de funcionario público es un delito que tiene que haber intención, se presume de que incumplió con el rol que un funcionario público tiene que tener dentro de los delitos contra la administración pública. Abuso de autoridad, recién lo explicamos, el uso arbitrario de la autoridad, en este caso, por supuesto que es un tipo penal que abarca muchas figuras. La malversación de caudales, en este caso, dice ser reprimido el que sustrajere caudales cuyo efecto, recepción o custodia haya sido confiado. Caudales no es solamente dinero, en este caso son las vacunas. Claro, la discusión la vacuna cuesta un dinero. Claro, la discusión central acá, ¿cuál es? De que no hubo. ¿Cuál es la discusión del otro lado? Porque uno cuando analiza un caso tiene que ver cuál es la mirada del otro lado. ¿Cuál es la mirada del gobierno? ¿Cuál es la mirada de Alberto Fernández y de su equipo? Por ejemplo, que no hubo malversación de caudales, porque no hubo distracción de la vacuna. La vacuna no se comercializó ni se sustrajo, se aplicó de manera ilegal. Es decir, el gobierno tiende a que esto sea una infracción administrativa, que esto quede circunscrito en el mundo administrativo. ¿Tenés otra, Pablo? Las otras placas que teníamos con las otras series de delitos. Ahora bien. Acá también, Gaby, más allá del articulado del Código Penal, que, a ver, indudablemente le corresponden a aquellos que son responsables varios delitos del Código Penal, varios.
El presidente desconoce esto. Me llama la atención porque el presidente dice ser profesor de Derecho Penal. En realidad es de teoría del delito, ¿no es cierto? Pero digo, acá también hay un delito ético, moral, ¿no? Esto de andar dando la vacuna a gente que no corresponde o que no correspondía ahora, o darla por abajo de la mesa, o vení y vacunate. Eso es de una porquería ética y moral enorme, claro, enorme, que el presidente desconoce. Correcto. Y minimiza. Claro, por ahí separamos las cosas, exactamente. No todo lo inmoral o antiético es ilegal, o no todo lo legal es moral, como quieras decirlo del lado que lo quiera ver. Claramente hoy hubo posicionamientos en distintos Twitter, que habla de que la mirada del gobierno entiende de que el adelantamiento de la fila, el cambiar los turnos, el adjudicar turnos de manera irregular, digo irregular porque hay protocolos para eso, no constituye delito. Ahora bien, ¿quiénes son los que investigan? Porque la justicia tiene otra mirada, y en definitiva la que pesa es la mirada. Ayer el fiscal Eduardo Tayano, después cuando puede, Pablo, vamos a ver unas fotos de la jueza y el fiscal. El fiscal Eduardo Tayano ayer podría haber dicho que en su dictamen que hay inexistencia del delito. El fiscal, es muy común que los fiscales, ante alguna denuncia que no guarda entidad judicial... Lo que hizo el fiscal es avancen. Correcto. El fiscal que dijo, avancen, imputó a Ginés y a Lisandro Bonelli. Y después llegó la doctora Capuchetti y hizo lo que tenía que hacer. Correcto. Llegó, allanó... Correcto. La doctora Capuchetti recibió el expediente. Yo hablé con fuentes cercanas al juzgado. Ella dice que lo recibió a las 4:30 de la tarde. Exactamente. En ese momento, ¿qué hizo? Se sentó con su secretaria, se comunicó con la... Estaba atendiendo, creo, en ese momento temas de narcotráfico. Correcto. Creo que estaba tomando una declaración, por eso no tuvo tanto tiempo. No te olvides que la doctora Capuchetti tiene 2 juzgados a cargo. Tiene el Federal 5, el viejo histórico Yarvide, sí, y tiene el 6, el que era de Canicova Corral, que está subrogando. Ahora bien, ella recibió 4:30, 5 aproximadamente. ¿Por qué diga usted, pero por qué tan tarde? A las 7:30 de la mañana, entre las 7:30 y las 10 se sortearon. Las causas después hay que vincularlas en el sistema, hay que unirlas, hay que llevarse al fiscal. El fiscal se lo llevó a la jueza ordenó el allanamiento primariamente al Ministerio de Salud. Fíjese, esto más claro. Estos son los delitos, claro, esta placa le va a que resultar... le están imputando a las personas que participaron de Exacto. Esta es la mirada de la justicia. Por supuesto, el presidente de la Nación tiene otra mirada. Será cuestión de que se presente cada uno de los imputados en la causa y lo discutan en el expediente, que es donde se discuten estas cuestiones. Uno son incumplimiento de deberes de funcionario público, tiene una pena baja, tiene una multa y una habilitación especial, una habilitación para ejercer cargos públicos. El otro es abuso de autoridad, es lo que hablábamos recién, el uso arbitrario, en este caso de la autoridad, en lugar de seguir el protocolo que marca o la normativa que el mismo gobierno dictó en cuanto a cómo debe llevarse a cabo la vacunación, más de 70, más de 80, dependiendo del distrito, arbitrariamente esto se altera. ¿Habrá justificativo? A partir de esto, todos empezamos a conocer de que hay personal esencial y personal estratégico. Bueno, esto es una definición nueva. Tráfico de influencias, sí, otro delito que la jueza y la fiscal están mirando. Malversación de caudales. Y uno de los denunciantes marca la asociación ilícita. Este es el cuadro que la justicia está llevando a cabo hasta hoy. Claudio, contame qué es el personal estratégico. ¿Está en el protocolo? ¿No está en el protocolo? No está en ningún protocolo. Les quiero contar, por favor, si me permiten, cómo funciona el tema de los protocolos. El Gobierno Nacional, el Ministerio de Salud, tiene una Comisión Nacional de Inmunizaciones, CONAIN. Estoy revisando aquí quiénes son los integrantes. La presidenta o la persona a cargo de esto es la doctora Mirta Rosés, vale decir Ginés González García, puro, 100%, que es esta comisión, que es autónoma e independiente de lo que significa la política de Estado en términos de salud, establece el orden, la jerarquía, la secuencia, la frecuencia y los grupos. Esta comisión, no, hasta donde yo estoy leyendo, no tiene ninguna definición concreta de personal estratégico. Bueno, habla de personal esencial. ¿Qué es lo que dicen acerca de la vacunación? ¿Cuál es el orden? El orden de prioridad para vacunar es personal de salud, y en especial personal de salud que está en primera línea trabajando con pacientes COVID. ¿Se sabe cuántos miles
de personas son en ese lugar? ¿No? 700, cerca de 780.000 en todo el país. 780.000. Todo el personal de salud. Todo el personal de salud. Ok. No primera línea. No, Todo. por supuesto. De este Todo. personal de salud hay que sacar primera línea que van rotando. Porque vos me decís, bueno, estos son todos. Sí, son todos, pero no te olvides que van rotando. Claro. La gente pasa hoy a primera línea y mañana descansa una semana. ¿Es personal de serlo. salud también, considerada personal de salud, la profesora de teatro del hospital? No. Contundentemente no. No lo No. es. No. Ok. No lo es. ¿Alguien administrativo de un hospital o de un sanatorio? Depende de dónde esté ubicada ese personal administrativo y qué Ok. funciones cumpla. Ok. Suponte, la secretaria de terapia intensiva, Bueno, obviamente. evidentemente, Claro, a obvio. pesar de ser personal administrativo, Obvio. tiene que moverse en un ambiente donde hay posibilidades de contagio. Después, ¿quién sigue? Después sigue el personal no esencial de salud, pero sí esencial para otras actividades, por ejemplo, personal de seguridad, personal de bomberos, personal que tenga que ver con la custodia de determinados sitios que son estratégicos para el país. Lo que es estratégico para la República Argentina y para todos los países del mundo son los lugares. Hay lugares que son estratégicos, por ejemplo, las emisoras de televisión, las emisoras de radio, esos son lugares estratégicos para un país. No hay personal estratégico, eso primera vez que lo escucho y me parece que es una definición que hay que revisarla con mucho cuidado, porque no sea cosa que abramos un paraguas debajo del cual se cuelguen o se cobijen todos los que no tienen que haber sido o no tuvieron que haber sido vacunados en el momento en que lo fueron. Me parece que estamos abriendo algunos espacios que no corresponden, porque yo consulté, por ningún lugar del mundo funciona así. Consulté en Europa, en España y en Italia, a ver si existe el personal estratégico. En Italia, por supuesto, no existe esa definición. Dijeron, bueno, veamos, a lo mejor a los parlamentarios, cuando terminen de vacunar, escucha esta, a todas las personas de 70 años en el territorio, vacunamos parlamentarios porque los homologamos a la gente de 70 años. Son licencias que se toma cada país en su país. Pero considerar todo este tema del personal estratégico cuando ya fueron vacunados, sin que la población sepa absolutamente nada y no existiendo la posibilidad de leerlo en ningún lado, realmente no parece serio. Sí. El director del Hospital Posadas llegó a reconocer hace minutos que participó personalmente, él participó personalmente del vacunatorio VIP en el Ministerio de Salud. Y además dijo que hay 2 funcionarios que llamaban en nombre de Ginés al Posadas para pedir dosis y que fue Olivos también a inmunizar a Alberto Fernández. Nos vamos a ir al Hospital Posadas. Diego Lewen, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Eduardo. Así es, como bien vos lo contabas. Les pido si me bajan la vuelta un segundito. Obviamente lo que vos decís es verdad. Estuvo hoy al mediodía en Comodoro Pi declarando ante la fiscal Capuchetti, ¿no? Donde contó esto que vos estabas diciendo, que él fue también del Hospital Posadas, fue llamado por el chofer de Ginés González García para ir al Ministerio de Salud, donde vacunó a 10 personas, entre ellas el diputado Eduardo Valdés, también Tayana, junto a otras personas. También presentó la documentación que le había pedido la jueza, ¿no? Presentó esa documentación, que ese era el pedido en realidad del fiscal para venir y hacer el allanamiento aquí en el Hospital Posadas, que por ahora seguimos esperando a ver si se va a dar o no. Hay que ver, lo cierto es que el vacunatorio también está en otra dependencia, que donde se encuentra el edificio principal del Hospital Posadas. ¿Qué fue lo importante que dijo Maceira, ¿no? El director del Hospital Posadas, ante la fiscal? Que dentro de esas 10 personas, ¿no?, que él había vacunado se encontraba Horacio Berbisky, Jorge Tayana, Eduardo Valdés y también Félix Guillé, que era padre del secretario privado del exministro, ¿no? Eso es importante, se está dando lugar a que obviamente hubo vacunación VIP, eso es lo importante. Llegó a la mañana al hospital Maceira, luego se fue a declarar a Comodoro Pi, volvió por un par de horas y hace aproximadamente una hora se fue de aquí. Quien también fue llamar a declarar fue la jefa del vacunatorio, que nos pidió, por favor, no dar su nombre porque ella se encontraba en una situación triste para ella, ¿no? Porque ella no tiene nada que ver, simplemente recibía órdenes. Por otro lado, también una persona de aquí, del SICOP, nos
contó que habían venido 3 camionetas con muchas personas que fueron vacunadas aquí, pertenecientes al Ministerio de Salud. Eso dijeron desde el SICOP. Sin embargo, desde aquí, desde el hospital, nos cuentan que en realidad esas combis pertenecían a la Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias, ¿no? Que en total esa dirección tiene 140 personas, pero no todas fueron vacunadas aquí, además de que también se han vacunado personal que trabaja en el INCUCAI y también del Hospital Garrahan. La semana que viene se va a terminar de vacunar a las 5.200 personas que trabajan aquí adentro, así que bueno, resta saber exactamente si finalmente se va a dar o no el allanamiento aquí en el Hospital Posadas. Diego, querido, me queda bien claro de tu relato que el que tenía mucho poder era el chofer de Ginés, que era capaz de llamar, era el poder que tenía, llamar al director del Posadas y que el director del Posadas diga, sí señor, con todo gusto voy para allá. Es una cosa muy impresionante. Exactamente, sí, eso es lo que cuenta él en su declaración ante la jueza Capuchetti, donde también estaba el fiscal Tayano. Eso es lo que ha trascendido de la declaración de hace unas horas nada más en Comodoro Pi. Querido, un abrazo muy grande. Me voy al otro móvil, en el Ministerio de Salud está Jerónimo Mura. Jerónimo, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola Eduardo, buenas tardes a todos. Aquí está reunido todavía el Consejo Federal de Salud. Ya van 3 horas de reunión entre el jefe de gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, junto a la ministra de Salud, Carla Bisotti, y los ministros de Salud de las provincias de la Argentina, en donde plantean un plan estratégico a partir de ahora, un plan federal para transparentar la vacunación luego de lo que fue el escándalo del vacunatorio VIP, que funcionaba aquí en este lugar donde estamos nosotros, que les estamos mostrando en imágenes, aquí en el Ministerio de Salud. El anuncio que tenía previsto el gobierno dar en lo que era un anuncio con prensa, algunos especulaban con una conferencia, eso parece que ha quedado atrás luego del mensaje en el cual desde el Ministerio de Salud anunciaron que la ministra Bisotti tomó la decisión de comenzar la vacunación de docentes en todo el país a partir de la semana que viene. En lo que fue este comunicado del Ministerio de Salud, ya anticiparon que estas vacunas de Sinopharm, que vienen el día jueves, ya el vuelo salió en el día de hoy, este mediodía, hacia China, hacia Beijing, vendrán el día jueves y con ellos se va a vacunar a los docentes. Son 350.000 docentes y no docentes de educación inicial, especial y primer ciclo de primaria. Nos referimos primer, segundo y tercer grado.